respecto del panel que nos toca. Es un desafío enorme porque si bien vamos a hablar del futuro de Venture Capital y por ahí muchos de los que están hoy acá en las sillas tendrían que estar arriba de este panel y nadie se imagina, digamos, por ahí hablando a Mariano Mayer de qué va a pasar en el futuro de Venture Capital o a Pato Yutar, que está más visto como emprendedor y no tanto como inversor, y a Silvia, que puede estar en cualquiera de los paneles de hoy y hubiera quedado bien en todos. Pero vamos a conocer algunos lados oscuros de estos tres personajes, que tienen mucho para contar sobre el futuro. Me pidieron que diga algo de los SPACs, así si hablando del futuro de Venture Capital voy a contar algo de SPAC, para los que digamos, les interesa, porque parece que se ha puesto de moda. Lo interesante del SPAC, que es el Special Purpose Acquisition Vehicle, o Corporation, que es básicamente un vehículo que existe y una regulación que existe en Estados Unidos hace 10 años. Digo, ¿por qué se puso de moda en los últimos 15 meses? Y básicamente se puso de moda por la pandemia. Si tenemos que decir, había las caídas en la bolsa americana y la falta de IPOs hicieron que hiciéramos los IPOs al revés. Justamente el SPAC es, salíamos a buscar la plata primero y después compramos las compañías. Y es una regulación que claramente no funcionaba porque a los yanquis les costaba mucho encontrar compañías que sean adquiridas por SPACs. Entonces, lo que pasó ahora es que todo se flexibilizó un poco. El SPAC no deja de ser un fondo de inversión que va a invertir en un sector determinado. Yo lo puedo levantar para una compañía, para 3, para 4, o fusionar compañías existentes. Lo primero que hago es consigo la plata. Y lo que dice que hay una gran hipocresía, que en realidad el SPAC se levanta ya conociendo la compañía en cuál se va a comprar o se va a invertir, a pesar de que la regulación prohíbe al que levanta el SPAC decir el nombre de la compañía específicamente. Con lo cual, no quiero entrar en si el SPAC va a cambiar el venture capital. Yo creo que es un target completamente diferente. Puede tener digamos, creo que va a cambiar más el escenario en cómo las compañías van a llegar a la bolsa que lo que es el early stage. Por ahí puede cambiar la serie C, la serie D. Ahora Pato nos puede contar un poquito de la serie que están encarando, si se puede contar lo que está pasando, o no puedes decir nada. No tienen idea. Bueno, no podemos decir nada. Netflix. Pero bueno, hablando un poco del panel que nos toca y teniendo en cuenta que la industria de Venture Capital Data, Lisandro, ¿dónde está? Que no me va a dejar. 1940 no tiene innovación, más prácticamente la industria del Venture Capital. Particularmente en Latinoamérica hemos tenido una historia tambaleante, pero siempre creciente. La verdad que la plata que se está digamos, desembolsando en Latinoamérica viene creciendo año a año. Eso tiene que ver un poco con las políticas públicas. Acá tenemos un hacedor de políticas públicas. Durante el gobierno de Macri tuvimos un gran impulso, una ley y un incentivo específico al capital emprendedor. Y creo que también esto ha generado un efecto cascada que venía generando también políticas públicas en otros países como en Chile o en Brasil. Pero bueno, creo que respecto de cómo va a derivar o cómo va a seguir creciendo el venture capital tiene que ver un poco con cómo está creciendo la innovación en el mundo, y mientras haya innovación va a haber capital emprendedor. Así que prácticamente no requieren presentación, así que les voy a decir que no quiero que me cuente su historia, sino que hablemos específicamente de cómo es su historia con el venture capital como inversores. Por ejemplo, me encantaría, Silvia, es cosas que no te preguntaron, porque nadie sabe cuántas compañías invertiste, cuánta plata pusiste. No me digas el número de guita, porque por ahí hay alguien de AFIP acá y no tenemos ganas de tener problemas con AFIP. Pero sí. Peor que no se entere mi marido, que es lo peor. Que es coinversor en varias. Peor que la FIP. Que es coinversor en varias. Pero sí, qué sé yo, ¿alguien sabe cuántas compañías invirtió, digamos, como capital de riesgo Silvia Torcaronel en su vida? Bueno, eso es también capital de riesgo. Pero bueno, contanos un poco de la historia como inversora. Mi historia como inversora en realidad nace de mis ganas de ayudar a los emprendedores. Es así. Pero tan mal no te fue. No, esperemos que no. Estamos en proceso, que no me vaya tan mal. Y tengo 15 en que invertí. A veces ni te acordás las que tenés. A veces ni me acuerdo. Pero nada, la verdad que cuando empecé con todo esto, que no muchos saben que hace más de, yo digo hace más de 20, ya van a ser 22 años que empecé a trabajar con el mundo emprendedor. Bueno, el tema todos sabemos el tema del capital de riesgo,
ni se oía mucho acá, a pesar de que justo fue la época del boom de De los Internet. 90. Claro, donde sí ahí hubo un boom enorme, de muchos hay acá, por ahí lo vi a Constancia. O sea, ahí hubo todo un tema de una afluencia de capital de riesgo, ese sí que era capital de riesgo, con Patagon empezando, pero después hubo una sequía total. Y entonces yo más que nada empecé a pensar y a investigar más el tema del angel investing, que ahí es donde comencé. Me acuerdo que lo vi clarísimo una vez que fui al MIT. Yo me inspiré mucho y hice varios programas en el MIT, allá por los 99, 98, y me inspiré mucho en el Diners Club del MIT, que era el centro de entrepreneurship del MIT, asociado con lo que se llamaba el Diners Club, que eran los alumni del MIT, que estaban al acecho esperando a los emprendedores que nacían del centro, que ese centro aparte tenía la potencialidad que era combinado de todas las áreas del MIT. De ahí salían, lo que hoy hablamos recién hace un rato de emprendedores basados con ciencia y tecnología, el MIT hace muchos años que lo promueve. Y entonces me invitaron a una de estas reuniones de alumni y bueno, lo que hacían eran alumni exitosos, corporativos o que hubieran tenido empresas que vendían, escuchaban a los emprendedores que habían salido de la 50K Competition, que para mí fue mi gran inspiradora para Naves, y bueno, y los escuchaban y evaluaban y decidían invertir y coinvertir entre ellos. Y bueno, ahí vos sabés muy bien que traje esa idea a la Argentina, era el 2001, donde no era el momento para crear un club de ángeles inversores, pero con varios alumni y con Manu, que me ayudó también en su momento, y creamos el primer club de ángeles inversores de Argentina, que fue el del IAE, allá por se constituyó en el 2015. Y a partir de ahí empecé bueno, a tener inversiones ángeles. De las 15 inversiones que tenés, ¿cuántas siguen vivas? Siguen vivas alrededor de 7. ¿Cuántas crees que te van a repagar todo lo que invertiste? Una me repagó un poquito ya y otra creo que la que me va a repagar todo. ¿Podemos decir algún nombre o no? Porque acá a mí la guía me dijo, tirá cosas picantes porque si no te saco el escenario. Así que, ¿podés decir alguna que Sí, invertiste o la que más? O la que más? No, invertí en Nubimetrics, Bien. que me fue muy bien, y la que por supuesto le tengo muchas eh, fichitas es a Certilogic, porque invertí al principio de todo. Invertí $40.000, que en ese momento era mucha plata, insisto, mi marido hoy está contento, pero en ese momento, cuando lo tuve que convencer, él estaba en el mercado de Invertiste en bancos. Certilogic en la ronda de 10 millones. Al principio de todo. De 10 millones. Primeros, sí. De pre-money de 10 millones. Hoy Así está es. 1.500 millones, más Así o que menos. bueno. Bueno, bien. Unas buenas X. Bueno, Pato, también quiero tu historia como inversor corta y también cómo te ves como inversor de acá en adelante. O sea, ¿cuál es tu rol? Porque estamos hablando de Future of Venture Capital, con lo cual tenés que hablar de futuro más que de pasado, pero es interesante la historia de Inspirit, si se puede contar. Sí. Sí, cuando vendimos Three Melons a Disney, por primera vez en mi vida tuve algo de guita extra y me pareció una buena idea ayudar a otros emprendedores que estaban en situaciones parecidas a las que yo había estado cuando empecé Three Melons y recordando que gracias a que hubo inversores ángeles que apostaron a nuestro proyecto y al equipo, pudimos hacer lo que hicimos, dije, el capital es un motor de generación de un montón de impacto. Y yo tengo miro mucho para el mundo, veo lo mismo que decía Silvia, veo que esos ecosistemas, esa colaboración, esa forma de que el capital genera emprendimientos, el emprendimiento genera riqueza, esa riqueza después se vuelve a dividir y se generan nuevos emprendimientos. Yo veo en Three Melons mismo, del mismo equipo que fue parte de Three Melons, la cantidad de emprendimientos que salieron. Digo, claro, esto es un efecto multiplicador único y Silicon Valley es lo que es por eso. Y porque además hay un espíritu de colaboración increíble donde todos hablan con todos y todos co-crean y cualquiera te pide tomar un café y es gratis y es impresionante. Entonces yo creo mucho en ese efecto multiplicador y sí, desde que vendí Three Melons invertí en 30 proyectos, un poquito más, y viví varias formas de hacerlo, ¿no? Lo hice a título individual primero, después una especie de club, que es esto de Inspirit,
donde no fue profesional, sino un grupo que nos juntamos y dijimos, che, si en lugar de cada uno invertir por su cuenta, nos juntamos, dividimos los riesgos y medio que nos ayudamos mutuamente y podemos discutir las ideas de inversión. Lo hicimos. Tiene pros y contras, ¿no? Esto de colaborar está bueno, pero después no había nadie profesional dedicándose al manejo y a la administración, lo cual tampoco está bueno. Y ahora estoy en un momento que digo, esto lo tengo que estructurar más, profesionalizar más. Me fue bien. También un ejemplo es el caso de OutZero, donde también entré en la primera ronda con $25.000 y creo que hoy todavía no sé, pero hice las cuentas más o menos y deben volver 12 millones. Algo así, 400X por ahí. Ahí está, 480X acá me sopla OutZero se Juanpa. acaba de vender en $6.500 millones para los que no estuvieron mirando las noticias en el sector. De vuelta, eso a ver, ¿de dónde viene OutZero? Es una necesidad global que un grupo de gente desde acá la puede resolver, ¿no? Un poco lo mismo que nos está pasando con Mural. Un grupo de 8 personas construimos un producto, lo usan millones en el mundo. Ese potencial, ese calibre de poder Muchos dijeron que cambiarle ibas a venir muchos. con un cuerno de unicornio acá hoy, o por No. lo menos a la noche, no sé. Acá estoy, no. ¿No hay Tengo cuerno de otro unicornio tipo de todavía? cuernos, pero no, ese todavía no. Pero sí, estamos haciendo una serie C que tiene una evaluación muy linda que ya saldrá en los medios. Y nada, el mercado, el consumidor se está sofisticando, la gente, la sociedad está cada vez más sofisticada, más consciente, no consume cualquier cosa. Antes el que generaba productos o servicios tenía el poder y consumíamos todos cualquier cosa. Ahora ya no nos bancamos comer mal, no nos bancamos hacer colas, no nos bancamos, nos da igual una cosa que la otra. Entonces hay oportunidades enormes para que los emprendedores se especialicen y cada uno haga algo y sea el mejor del mundo en ese algo. Y yo creo que hay lugar para una sociedad donde todos seamos emprendedores haciendo lo mejor del mundo en algo. Y ya no las grandes empresas que hacen de todo. Así veo un poco el futuro y es lo que me gustaría incentivar con este camino mío de inversor más que de emprendedor. Así que ahora O lo voy a sea que dejar a vas por Guga. más, vas por más. Ahora lo voy a dejar a Guga que cuente porque junto a él nos estamos juntando para darle un poco de estructura a esto del inversor ángel, que me parece de vuelta importante, porque además después a título personal se vuelve un quilombo. Y me llama él y vamos a... No, necesito ayuda. Entonces lo voy a dejar a él que cuente a dónde vamos. Tenemos un funcionario público o ex funcionario público que hizo un montón por la legislación para favorecer el capital emprendedor en la Argentina. Y bueno, que ahora se zambulle de lleno en la actividad privada, no como abogado, que solía ser, sino sos una especie de Daniel Haddad del Venture Capital. Bueno, gracias por la invitación, felicitaciones Pablo y todos por el evento, la verdad que está buenísimo volver a retomar algún evento presencial y sobre todo acá. Pero sí, me estaba acordando cuando Pato contaba su camino de verlos a los Three Melons en el living de lo de no en el garage, porque no había, era mi cuarto el garage, así que, pero sí en el living de lo de mis viejos arrancando. Uno de mis socios de Three Melons es el hermano de Mariano. Exacto. Y fue un camino espectacular, pero bueno, pensar en que se repitan muchos más casos desde Argentina como el de ellos sería fascinante. Como Silvia, como vos, me dedico hace muchísimos años a ayudar a emprendedores. Esa, si querés, es la pasión de la que hablaban. Desde distintos lugares, como abogado, con ONGs, después un par de años en la función pública, que fue una experiencia fascinante. Ahora de vuelta en el sector privado. Estuve este año, arrancamos una consultora que se llama Marea, trabajando en desarrollo de cadenas de valor e innovación abierta, que es un tema que me divierte mucho. Y eso ya está andando muy bien. Y desde hace varios meses empezamos a conversar con Sasha Spitz, con Pato y con Juan Palafose de armar un fondo que ataque esta problemática de las etapas iniciales, ¿no? Cuando hablabas de los PACs y del futuro del Venture Capital, pensaba que, salvando las diferencias, pero no deja de ser esto una cadena de valor del financiamiento. Y como todas las cadenas de valor, están sucediendo fenómenos de desintermediación o de repensar a los intermediarios. Aquellos intermediarios que agreguen valor tendrán futuro y los que no, no. Entonces,
el venture capital no está exento de eso. Por lo tanto, en lo que nosotros estamos pensando es no solamente en financiamiento, que por supuesto es súper importante, pero también en agregar mucho valor en esas etapas iniciales, sobre todo a partir de la experiencia de gente que ya lo hizo, que pasó por ese camino, con sus triunfos, con sus fracasos, pero que puede ayudar a esos emprendedores a escalar, a crecer, además de darles capital, ¿no? Ahí vemos una gran oportunidad en la región, nos parece que hay un boom interesantísimo, casi 30, 40 unicornios en Latinoamérica en 2 años, en 2, 3 años, versus lo anterior que había 6, 7. Pero es cierto que muchos de los fondos y las inversiones se han ido bastante para arriba, porque como suele suceder, el trabajo más de campo, hands-on, como le dicen, es un esfuerzo mayor, implica más trabajo, muchas veces es un negocio de márgenes justitos, te tiene que gustar mucho hacerlo, hay que estar organizado. Entonces hay como un hueco que están cubriendo muy meritoriamente inversores ángeles, aceleradoras, pero creemos que hay un espacio importante para en Latinoamérica buscar a esos mejores talentos. Creemos que de Argentina claramente va a seguir habiendo muchos porque hay talento. O sea que ticket y estadio. Son 3 estadios. El primero, un estadio inicial Para, Market primero, Fit. ¿cómo se llama el fondo? No, por ahí no querías Importantísimo. anunciar. Te pregunto No sé, cosas y no puedo hablar, Lo que Gary. No te contar. quiero tirar al muere, pero. Me encanta el nombre. Newtopia se llama el fondo. Newtopia, bueno. Es exactamente. presentación en sociedad, así que si quieren le damos un aplauso a un nuevo fondo de Newtopia. Venture Capital en Argentina. Es una buena noticia. Como dice Leuco, ¿viste? Que da la buena Es noticia. una buena noticia, es una buena noticia. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados y con todos los que hemos hablado, que hasta ahora han sido charlas súper informales, no estamos haciendo fundraising informal, pero ya con lo informal está muy bien, sobre todo porque hay gente como Pato, Juan Pablo y muchos otros emprendedores o referentes que les ha ido bien, que les pasaba lo mismo que a Pato, que veían que estaban haciéndolo por su cuenta, pero ven en esto como un lugar para poder hacerlo con otros de manera más organizada, escalable y sobre todo con impacto. O sea, nosotros seguimos creyendo que el futuro de la Argentina, de Latinoamérica, pero en particular de Argentina, pasa por acá. Y por eso a mí a veces me revienta ese prejuicio que hay hacia el venture capital, como que es algo elitista, esnovista, o snob, cuando es todo lo contrario. Creo que hay pocas herramientas más poderosas de democratización como el capital emprendedor, que lo que busca es el talento esté donde esté, no dependiendo de a qué colegio fuiste o de quién sos amigo, sino la aspiración nuestra es que persona que tenga una buena idea, pilas y un buen equipo en cualquier lugar del país en donde esté, que pueda acceder a financiamiento para desarrollarla, y eso es democratización. Entonces, nos entusiasma a otros y estamos apuntando sobre todo a eso, a buscar más o menos 10, 20 proyectos por año. La idea es hacer 2 batches de 6 meses para invertir pre-Product Market Fit con un programa de aceleración de 10 semanas bien intensivo. Los mejores de eso vamos a hacer hasta $100.000 le vamos a poner ahí. Los mejores agregaremos una ficha de cerca de $300.000 para que continúen su camino de crecimiento, y de los mejores de los que invirtamos, la idea es invertir hasta $1 millón para ayudarlos participando en la serie A. Pero sobre todo lo que vemos también en muchos casos es emprendedores argentinos o de otros países que les cuesta mucho dar el salto. Es decir, tienen una buena idea, proyectos, ya tienen Product Market Fit, pero si quisieran escalar a otro país, en general los fondos del resto de los países les dicen, está buenísimo, cuando estés acá hablamos y te invierto, pero claro, ¿quién me lo financia para llegar allá? Bueno, ahí vemos también una oportunidad de agregado de valor con ayuda para el soft landing, pero también financiamiento. Bueno, yo voy a hacer la última porque quiero abrir a preguntas. Debe haber un montón para Newtopia y para todo el panel. Así que un poco esto que decía de que la biología se va a comer en el mundo, hay como un gran miedo o duda de si el corporate venture capital se va a comer el venture capital en Latinoamérica. Como que lo que estamos viendo en los últimos 2 o 3 años es un crecimiento en las tasas de inversión de las grandes compañías como estrategia de innovación abierta,
Y por otro lado, los fondos de Venture Capital que no crecen al ritmo, o no teníamos en Latinoamérica quizá una madurez como sector de Venture Capital. De hecho, si vemos las tasas de inversión de Venture Capital versus PBI en Latinoamérica, estamos muy por debajo de lo que tiene Estados Unidos, Israel o cualquiera de otros países o lugares desarrollados o incluso Europa. ¿Qué opinan de esto? Corporate Venture Capital en Latinoamérica, ¿se come VC en poco tiempo o en Utopía no lo va a permitir, digamos? O está bueno, por ahí está bueno que se lo Claro. coma. Yo te voy a decir algo un poco previo, porque estamos hablando del futuro, ¿no? Hace poco, en una charla con SAP, con SAP, impactó algo que seguramente muchos lo conocen, que es una nueva manera de mirar, que es el science fiction thinking. No sé si lo han escuchado nombrar, pero que es muy distinto al planificar el futuro. Al contrario, es imaginarte lo que vos querrías que pase en 10 años y de ahí irte para atrás. Y a mí, de alguna manera, muchos de los que hacemos acá lo hacemos, pero no le había puesto un nombre. Y en ese sentido, a mí me parece, si uno lo piensa, el capital emprendedor, o sea, el capital de todos los que invertimos, poquitito, millones, es capital que, o sea, hay exceso, hay capital. Solamente toma los millones de dólares que todos los argentinos tenemos o tienen afuera del país. Siempre lo hemos hablado, el 1% que eso se trajera. O sea, por un lado está eso. Y ese capital es el de las personas y el de las corporaciones. Yo no le pondría O, para mí es I. Y por el otro lado, tenés emprendedores. Yo, el año pasado, en Naves, en el IAE, que creo que algunos ya se los conté, con el Naves virtual que lo llevamos a todo el país, se presentaron 2.300 proyectos que equivalen a más de 4.500 personas de lugares que no te puedes imaginar que jamás hubieran tenido acceso. Bueno, con Mariano lo hemos hablado, con Pato. Y son proyectazos y que le falta capital. No solo capital plata, sino capital humano, conocimiento, apoyo, lo que yo vengo haciendo y muchos nosotros hace años, porque cuando uno mira la inversión, mi marido también me dice, vos si tomaras $1 por la cantidad de ideas que diste a lo largo de los 20 y pico de años que estás laburando, seríamos quíntuple millonarios. Entonces lo que digo es, ese es el modelo que hay que pensar, cómo hacemos y que cómo la tecnología ayuda a que eso pase, a que se junte ese enorme capital que hay excedente en muchísimos de nosotros, en gran parte de, no es la mayoría de la sociedad, obviamente. Cuando te hablan de la desigualdad o la inequidad, a mí no me gusta ese concepto, al contrario, me gusta pensar cómo esa diferencia se transforma, como hizo Pato, cómo vuelve, porque además todos creemos acá que la actividad emprendedora es esencial para el desarrollo de un país. Entonces, lo único que hay que hacer es poner los medios Pero no y me sacarlos contestaste la a- pregunta. Sí te la contesté. Y Más mejor. te la contesté y para mí va a haber un crecimiento de los Corporate de los VC. corporate VC, absolutamente. Y lo que hay que hacer es hacerlos trabajar en forma colaborativa con los VCs tradicionales. Esa es mi mirada. Pato. Sí, no, me cuesta mirar la industria del VC como una industria de la competencia, al revés. Estoy mirando cómo generamos más emprendedores. No, Creo yo no que lo digo como cuando- competencia, digo por plata efectivamente invertida, o sea, que haya más las corporaciones poniendo más plata que los VCs. Yo creo que que eso los es fondos una VC. parte clave del ecosistema, que los grandes inviertan y compren a las chicas. Es Ok. una parte saludable de todo Aparte, esto. es la cadena alimentaria que siempre hablamos. Bueno, justamente, el tema cadena de valor o el concepto a mí me fascina, suena un poco viejo, es verdad, paper, pero a mí me encanta. Y la realidad es que el proceso que empezó en Latinoamérica y que va a seguir por unos buenos años y va a tener un impacto enorme es el de la transformación de las cadenas de valor, transformación profunda, que incluye la digitalización, la sustentabilidad, género, etcétera, un montón de cuestiones. Entonces, que las corporaciones finalmente se metan y entiendan esto es fascinante, importantísimo, porque aparte la mayoría de estos emprendedores que le debe financiar, sus clientes van a ser las corporaciones, en la medida en las corporaciones se abran. Sí, además ya para ellos no es una este, necesidad, sino es una necesidad, no una oportunidad. no, a ver, es verdad que no es fácil, nosotros estamos trabajando en algunas experiencias y hay otros que también, en corporate venturing, en programas de innovación abierta.
hay cambios profundos que hay que hacer en las corporaciones, tienen sus tiempos, hay prejuicios, temores, no es un tema sencillo, pero es un tema crucial que suceda. Entonces, cuanto más haya corporaciones, ni siquiera invirtiendo, con que ya se acerquen, abran sus puertas y los acepten como clientes, cambien sus procesos de procurement para poder contratarlos, eso le cambia la vida. Si no, pregúntenle a Mati Wolowski en su post sobre OutZero, relata la historia y hay un capítulo que es un golpe de suerte. El capítulo ese es cuando dice no tenemos ningún cliente, no lo conseguimos hasta que vino una compañía de seguro, que es Sancor, que lo contrató y ahí empezó el camino de crecimiento de ellos cuando engancharon el primer cliente corporativo. Entonces, si además pueden invertir, mucho mejor, pero ya con que se acerquen, no digo que sea fácil y seguramente hay malas experiencias, pero es importantísimo que suceda y que sea Y complementario. después, una última encuesta antes de irnos. ¿Cuántos de los que están acá, más allá de invertir en su propio proyecto, han invertido en un proyecto de un tercero? No vale familiar, ¿eh? Tiene que ser un tercero en los últimos 12 meses. Bueno, es bajo el porcentaje, chicos. En Estados Unidos hubiera levantado la mano arriba del 80% de los concurrentes y más un evento como este. O sea que no tenemos cultura en inversión. Si nosotros no tenemos cultura inversora en capital emprendedor, no pretendamos que la gente que no está vinculada con el ecosistema también lo tenga. O sea, esto se aprende desde chico y por eso hay que cambiar la cultura. Por eso, para poder tener una industria de capital emprendedor que apoye a los demás, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a qué es el capital emprendedor, educación financiera, desde la base, mostrar los casos de éxito y mostrar ahora a todos los que vendieron a OutZero que van a tener un montón de plata para invertir y ir a buscarlos para que pongan plata en nuestro proyecto. ¿Puedo hacer un Así que, comentario? ¿Puedo hacer sí, un pero... No, uno solo. Pero que me dejan que pase un aviso. Dale con el chivo. Me lo permiten a mí, pero no es ningún aviso personal. Lo único que les quiero decir, lo que dijo Haddad, que se está por ir, y sabemos cuántos talentos están por ir de la Argentina, y yo los entiendo y los justifico, pero yo les digo a todos nosotros que estamos acá, tenemos una enorme responsabilidad ciudadana porque se nos va la República. Más allá de no quiero hacer ninguna cosa partidaria, pero digo, también ser emprendedor es ser emprendedor ciudadano. Ser inversor también es invertir en el país. Yo tengo hoy 3 hijos, 9 nietos, muchos lo saben, y estoy haciendo todo lo que hago para que mis nietos nos tengan que irse empujados, sino elegir irse. Bueno, y estamos generando una nueva institución, y acá tengo varios, que se lo voy a decir, Juan Pablo está, que se llama Constituya, es un nuevo emprendimiento que es para que ayudemos todos a tener una participación ciudadana para volver a los valores constitucionales. Solo lo quería decir Buenísimo. porque sé que me lo perdonan que lo haga. Por supuesto que sí. Gracias, creo que vale la Silvia. pena. Constituya. Y nos vamos al almuerzo. ¿Dónde está Pablo? Hay un Buda para ustedes. Le vamos a pedir a este Buda. Vamos a pedirle de todo.